Gracias que nos acompaña en esta noche del miércoles, además Día de la Raza, el encuentro de dos mundos. Gracias que nos acompaña a 8 columnas con una invitada que la verdad siempre responde y nos da muy buenos resultados. De hecho, después de que el gobernador fue nuestro padrino hace casi 3 años y medio, ella fue la primera invitada que estuvo aquí en esta sala, en este estudio. Voy a saludar a la doctora Waltraud Martínez Olvera y a estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta noche a 8 columnas, agradeciéndole siempre a la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, al señor director Víctor Hugo Cisneros, a la Subdirección de Noticias, ahí avisen a Memo Muñoz, ¿no?, que le mandamos un abrazo por este gran apoyo. A Yair y a todo el equipo, gracias que nos acompaña. Doctora, muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, con muchísimo gusto y por supuesto agradecida por la invitación. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Don Memo Muñoz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos muy bien. Me da mucho gusto. También verte ya que estás de pie. Pues ya no me andes pateando para que la gente vea que estamos bien. Un saludo y gracias. Gracias, Memo. Y bueno, pues a mí siempre me da mucho gusto saludar a un líder de opinión muy importante en el estado de Veracruz, en la radio y también en los medios digitales. Don Memo Agüero de Oliva Noticias. Memo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, Ramsés, por la invitación. No, Memo, buenas noches. Igualmente, tocayo, buenas noches. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Memo. De veras, estamos entre Memos, entre Memos muy bien acompañado, pero bueno, comencemos. Vamos a estar muy bien acompañados. Doctora, pues ya es, ¿qué será? En un mes y días se estará entregando. Usted estará haciendo lo propio en el Congreso de la Unión, la convocará o le da esa instrucción el gobernador de entregar ya el 4º informe de resultados de esta administración. Lo están entregando en el Congreso local y posteriormente habrá un mensaje en la zona norte, en Pánuco, sobre este informe de resultados. ¿Cómo va el avance y qué es lo que falta ya para dentro de un mes? Sí, bueno, ya vamos muy avanzados, os digo, con los años la experiencia, ¿verdad? Entonces, este año digamos que ha sido un proceso muy cuidado que nos permite a estas alturas estar tranquilos respecto a el avance que tenemos ya del informe. Como siempre, se tienen que corroborar las cifras finales, esperando la mayor cantidad de información que nos alcance antes de la edición, ¿no?, de la impresión de este 4º informe. Y bueno, todos los años se procura tener la información revisada de toda calidad a tiempo, porque, por supuesto, bueno, el señor gobernador siempre está muy atento, siempre personalmente revisa todo detalle y entonces nos falta hacer ese ejercicio que estamos en estos días precisamente para poder afinar, pues entregamos el informe del señor gobernador. Entonces yo celebro mucho que él siempre esté muy pendiente de la calidad de la información. Estamos prácticamente en los últimos, verificación de las últimas cifras e información que alcanzan a llegar y pues en la edición de foto, de pues todo lo que es el diseño editorial. Muy bien. Doctora, preguntarle, ¿no debe ser nada fácil hacer un compilado de todo lo que se ha hecho en un año? Incluso hasta saber qué dejamos y qué no podemos, ya no ponemos y tenemos que quitar por tiempo, por espacio, aunque sabemos incluso que se entrega un informe técnico ampliado al Poder Legislativo local. Pero eso también es híjole, esto lo vamos a omitir o va adentro, pero ¿qué va a informar el Ejecutivo al otro día? Son 2 informes, ¿no? Algo por el estilo. Sí, bueno, básicamente el Ejecutivo selecciona aquella información pues que consideramos sumamente relevante. Todo es importante, pero me refiero a acotarse a un tiempo específico. A ver, en 40 minutos, 1 hora, vamos a informar lo más relevante, sobre todo con la consigna de como ciudadano qué es lo que espero, ¿sí? ¿Cuál es el impacto final? Y eso es lo que se ha buscado y esos son los criterios que nos permiten seleccionar la información. Bajo el enfoque de derechos humanos con el que trabajamos, lo que nos interesa es el impacto al ciudadano. ¿Cuál es el beneficio? A ver, de todas estas acciones cotidianas, que son muchísimas las que tenemos que hacer en el funcionariado, ¿cuál es aquella que para mí es sensible, porque me beneficia como ciudadano? Entonces eso es lo que tratamos de seleccionar. Si es un informe, si yo lo comparo con las versiones que se hacían típicamente, si es un informe más exigente, porque al intentar pasarlo a un lenguaje muy común, es decir, no especializado, no para que lo entienda la gente formada quizá en cierta área académica, sino para que lo podamos entender todos y todas,
y de una manera muy resumida, muy esquemática. Es una exigencia mayor. Toda esquematización de información es un trabajo amplio, te lleva, yo creo que el doble de tiempo a que te lleva a redactar un texto. Pero además cuidamos mucho tener tanto la evidencia cualitativa como el dato duro. Entonces eso nos facilita, porque desgraciadamente lo que veníamos observando en los informes anteriores es un gran discurso, mucho texto, pero, y lo puedo corroborar, porque no nada más hacemos el informe del año, sino hacemos la comparativa con todos los textos de las administraciones anteriores. Ese es el trabajo más exigente. ¿Por qué? Porque nos permite, o sea, nosotros somos un área que básicamente recabamos información de muchas fuentes diferentes, y una de ellas, por supuesto, son los informes, y que vemos que desgraciadamente estos discursos estaban a proyecciones futuras. Entonces, cuando vemos 1, 2, 3, 4, 5, quinto informe, sexto, y no hay evidencia donde se pueda comprobar en muchos casos que la inversión pública fue realmente ejecutada. Y les sirve también este ejercicio de compararlos de autoevaluación, hasta cierto punto que se comprometieron y que no. Oiga, y yo le quiero preguntar, el primer informe, bueno, fue obviamente el de arranque, segundo y tercer informe, se atravesó la pandemia. ¿Qué podemos esperar en este cuarto informe, que digamos ya hay condiciones como que se trabajó en condiciones más normales? ¿Cuál es la diferencia? Con más carnita, digamos. Pues bueno, la verdad es que la pandemia fue o ha sido una situación muy compleja, ¿no? Pero no se dejó de trabajar. Entonces, pues a este año que hubo mayor apertura de regresar a la nueva normalidad, pues se aceleraron muchas actividades. Entonces, en ese sentido, pues este informe nos da cuenta de lo que podemos llamar el inicio de una recuperación en el tema laboral y económico, que eso es muy importante para todo Veracruz. Pero así también, afortunadamente, la continuidad de indicadores y de evidencias que no se nos cayeron en temas importantes como son seguridad, ¿no? Como son bienestar social, el cierre o el acotamiento de brechas de desigualdad, la atención a grupos vulnerables, como puede ser la población de las comunidades indígenas, mujeres, también es otra. Entonces, ¿se reforzó esa atención a las comunidades? Sí. Porque yo me acuerdo, la primera vez que vino usted a los estudios, hablaban de eso, de esas convocatorias que empezaron a ir por regiones, y empezó usted a atraer a esa comunidad. Así es, en este informe pues eso podemos ver de una manera clara, honesta, muy apegada a lo que es la línea de derechos humanos, la reivindicación de la atención pues a los grupos vulnerables y con enfoque de derechos humanos. ¿Cómo están midiendo ese impacto que mencionaba, más allá de las cifras? ¿Cómo están midiendo que se cambie la calidad de vida, que se mejore, principalmente en estas zonas que tradicionalmente habían sido abandonadas? Tu pregunta es muy importante, y si me permiten quiero hacer referencia a qué es este enfoque de derechos humanos. En la oficina del programa de gobierno también nos abocamos a algo que se llama Agenda 2030. Independientemente que esto sea un acuerdo mundial, es la propuesta, ¿sí?, a los gobiernos de trabajar con un nuevo enfoque de desarrollo. Veníamos de un modelo neoliberal y este nuevo enfoque de desarrollo se llama desarrollo sostenible, que prioriza el trabajo con base en derechos humanos. Al ser un nuevo modelo de desarrollo, encontramos pues de pronto un paradigma de pensamiento distinto. ¿Qué nos dice el modelo neoliberal? Quisiera yo retomarlo. Nos dice, a ver, lo único importante aquí es la producción para generar flujo monetario. Entonces, si yo produzco, para que yo genere flujo monetario, forzosamente tú necesitas consumir. Entonces, tú te vuelves en mi cliente. Entonces, a mí me importas si eres un buen cliente, es decir, un buen consumidor. Y la idea de fondo es, mientras más consumas, más vales. Es decir, mientras más yo tenga, más cuentas. Esto permeado en el ámbito político o de la política pública de los gobiernos, pues tiene que ver con cuál es la población que me importa, aquella que tiene para exigir. ¿Y cuál es la que tiene para exigir? Bajo este paradigma, la que tiene poder adquisitivo. En ese sentido, casi todo se encaminó a esfuerzos o a invertir en poblaciones pues más urbanizadas, que es donde cae
en un promedio de población, donde caería la mayor población conjunta, y que además tiene este rubro de me importas porque exiges. Para la población, el daño que hace este enfoque es que, bueno, entonces yo tengo derecho porque puedo, puedo porque tengo. ¿Qué pasa con eso? Que entonces, si lo ponemos en el rubro del ámbito de gobierno, es tú formas parte de la población que me exige su derecho al agua en estos fraccionamientos de lujo, entonces yo te tengo que brindar el agua, no importa a qué costo, así deje a otros, al cederte un permiso, así deje a otros sin ese derecho humano, ¿sí? Entonces, realmente es un cambio, ¿sí?, de pensamiento. ¿Por qué en este momento? Pues porque las sociedades evolucionamos. El gobierno de la Cuarta Transformación llega precisamente retomando esas luchas sociales, y por eso es una transformación. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque todo nuestro sistema estaba armado, ¿sí?, todas las herramientas para medir están armadas bajo un modelo neoliberal. ¿Qué hacemos si cambiamos de modelo? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces tuvimos que construirlo. Es un parteaguas. ¿Qué hacemos? Bueno, bajo este enfoque, ¿qué nos importa? Cerrar las brechas de desigualdad. ¿Por qué? Porque si yo pongo un ejemplo muy burdo, vas en una pendiente con un bocho y se para. Y atrás vienen los autos. Tú solito no vas a poder salir de ahí con el bocho. Pero ¿qué pasa si los demás te ayudan? Seguramente será muy fácil. Eso pasa con la gente que está rezagada, ¿sí? Porque no hay acceso a educación, porque no hay acceso a salud, y para política pública una población sin educación y sin salud te para el desarrollo. Doctora, perdón, si usted comenta, si están creando nuevos modelos de medición con estos datos, ¿siguen siendo medibles? Sí, totalmente. Es decir, cambiaron la fórmula, por lo que estoy escuchando, pero lo pueden corroborar, constatar, en tal comunidad, en tal municipio se hizo esta acción de gobierno y este es el resultado. ¿Qué hacemos ahora para estas comunidades? Pues utilizamos indicadores o evidencias cualitativas e indicadores cuantitativos, algunos construidos bajo este enfoque, digamos nuevos, pero no podemos desprendernos todavía de las herramientas o indicadores anteriores. ¿Por qué? Pues porque se vienen usando, porque todavía falta camino por construir nuevos, porque medir el bienestar como un concepto nuevo es diferente a medir el crecimiento económico solo con el PIB, que decía el PIB, sumarnos promedios, en el que pues incluso el dinero producido por delincuencia organizada es contado. Entonces, ¿qué tan fiable es eso? ¿Sí? Entonces, pongo estos ejemplos, ¿sí?, porque es finalmente un cambio de paradigma y por lo tanto la construcción. ¿Qué hacemos? Sí, creamos indicadores, algunos son tomados, nosotros llamamos indicadores externos, es decir, lo que ya existe con mediciones de instancias externas, miden a su tiempo. Nosotros en total utilizamos 140 indicadores numéricos, cuantitativos, pero además utilizamos evidencia cualitativa, que además es muy permitida en este nuevo enfoque, ¿sí? De esta manera, entonces, podemos ir documentando y analizando diferentes fuentes de información para verificar que cuando tenemos un cambio duro, un dato duro, pues realmente vaya en línea con lo que estamos viendo del esfuerzo. Quiero poner un ejemplo, Coneval, la reducción de la brecha de desigualdad, que es pobreza. Pues Coneval ya viene existiendo, mide el impacto de la política pública y te quiere decir si como gobierno estás erogando en la población adecuada el dinero. Entonces, ¿qué estábamos viendo históricamente en Veracruz? Que nuestros niveles de pobreza venían pero hacia arriba, ¿sí? Es decir, la pobreza por ingreso, cada vez desde Fidel, que es desde donde venimos, medimos y va hacia arriba. Hoy la tenemos hacia abajo, hoy. ¿Qué estamos viendo? Acceso a servicios de salud, bueno, acceso a servicios básicos de la vivienda, acceso a condiciones dignas de la vivienda, que es decir, que no estés hacinado, que tiene que ver con la calidad de la construcción, y la otra tiene que ver con electrificación, agua y esos servicios. Sí. Bueno, los dos bajaron también, ¿no? Uno 4% y el otro 2% en pobreza extrema.
¿Qué nos dice eso? Cuando nosotros vamos a analizar la información, ¿no? A ver, ¿cuántas acciones realizaste de agua y electrificación? Incluso en las zonas geográficamente más difíciles estamos viendo alrededor de más de 18,000 acciones en estos 4 años y con beneficio a más de 70,000 personas. Si lo comparamos al menos con las 2 administraciones inmediatas anteriores y sumadas, 6 años no llegan a 3,000 apoyos. Entonces ya me está diciendo que hay congruencia entre el dato duro y la acción realizada. Ustedes cuando empezó esta administración obviamente elaboraron el Plan Veracruzano de Desarrollo. A 4 años ya de que se ha estado implementando, ¿en qué áreas todavía han sido fieles o en qué áreas han tenido que modificar? Digamos, ¿con qué es lo que se han encontrado a lo largo de este tiempo que de pronto ajustale aquí y muévele allá? Bueno, en general, digamos, en los ejes centrales del Plan Veracruzano, pues continuamos en esos porque nuestro enfoque es el bienestar social, ¿no? Entonces tenemos 3 ejes pilares en línea con derechos humanos. Bienestar social, lo que es desarrollo económico y lo que sería el tema de derechos humanos. Y los transversales, ¿no? Honestidad, austeridad y lo que es cultura de paz. Entonces, en esas grandes líneas es donde nos hemos seguido moviendo. Quizá lo único que hemos ajustado es la prioridad, ¿sí? Porque, ¿y cuál es la prioridad? Bueno, inicia esta administración pensando que a 3 años ya podríamos haber tenido resuelto el proyecto de inversión en el área de infraestructura de salud. Bueno, eso ha tenido que aplazarse, ¿no? Pero espera terminarse al término de esta administración. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues una de las áreas más comprometidas eran las finanzas públicas, siguen siendo un tema, pero hoy esa prioridad no cambió y no tenía que cambiar, porque si no liberamos o saneamos la finanza pública, no íbamos a poder hacer absolutamente nada. Oiga, doctora, lo que comentaba Memo hace unos momentos sobre el Plan Veracruzano de Desarrollo, yo le llamo hoja de ruta, no se las ha modificado en esencia, porque tuvimos 2 años de pandemia. Así es. Y usted comentaba ahorita uno de los rubros en donde la infraestructura de salud se vio ligeramente afectada. Así es. Sobre ese sentido, ¿la misma hoja de ruta sigue en pie, sigue como la habían planeado? La misma hoja de ruta sigue, ¿no? Las bases seguir atendiendo a la población más vulnerable, cerrar las brechas de desigualdad, buscar las mejores condiciones bajo las herramientas que tenemos. Eso no ha cambiado. Si bien quizá pues hemos tenido que ser un poquito más conservadores en nuestras metas y sin embargo hay importantes logros. Yo recuerdo mucho cuando presento el Plan Veracruzano al Congreso, las diferentes bancadas me increpaban. Tus metas son muy conservadoras. ¿Cómo no va a ser que no mejores el ingreso de la mujer en 6 años? Bueno, sin cuestionarles al respecto de por qué no lo habían hecho ellos en tantos años. Pero hoy ya superamos la meta y no ha terminado la administración. Este es un esfuerzo tanto de la administración federal como la estatal, pero es un ejemplo, ¿no? Tenemos otras ya también superadas. ¿Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, tendríamos el tema de seguridad. Sí. Ha ido a mejora. De hecho, no nada más en tema de pues, los indicadores de violencia más difíciles, ¿no? Que serían homicidio y secuestro. Eso ha ido recurrentemente a la baja, pero hoy además nos puntúa mejor percepción y confianza. Esto, bueno, por supuesto... ¿Percepción y confianza en cuanto a seguridad? En cuanto a seguridad. Pero hay gente que percibe otra cosa, doctora. Sí, o sobre todo también por algunos eventos que pueden ser un tanto estridentes, ¿no? Sí. Que si algún homicidio al mediodía en una plaza pública, eso a veces también puede crear esa percepción, ¿no? Y esa es la razón por la que al hacer un análisis, cuando construyes un indicador y una meta, tienes que analizar años atrás, ¿no? Cómo se ha movido la situación y entonces evalúas algunos parámetros para hacer una proyección. Sacas un promedio, etcétera, entre otras cosas. Entonces, si nos vamos hacia atrás, ¿no? Por lo menos son 5 años hacia atrás los que tienes que tomar en cuenta, pues decíamos, no, pues esto es muy volátil, esto no se va a lograr. Hoy se logró y la medición es consistente, es decir, no puntuamos un año bien y el otro mal,
va consistentemente en mejora. Hay resultados, digamos. Hay resultados. En seguridad hay resultados entonces. Así es. Porque no hay cuarta transformación si no hay seguridad. Eso Así es. Una es, realidad. pero la seguridad se construye precisamente con justicia social, porque eso da sociedades más pacíficas. ¿Por qué? Porque estás atendiendo a la población que se siente vulnerada en sus derechos, ¿no? Y eso es lo que crea el descontento social. Entonces, esta percepción o esta postura al respecto de lo que es el enfoque de seguridad ha funcionado en ese sentido. Yo hablo de datos duros, ¿sí? Los datos son estos que menciono, son tanto aportados por el Secretario Ejecutivo, pero también por las encuestas de INEGI. Oiga, el año pasado el mensaje, digamos, el informe finalmente se entrega al Congreso local, pero el mensaje que emitió el gobernador fue en Tlacotalpan. En esta ocasión va a ser en el norte del estado, va a ser en Pánuco. ¿Por qué Pánuco? ¿Por qué esa estrategia? Bueno, pues sin duda estos gobiernos de la Cuarta Transformación han ido avanzando en confianza de la población, ¿sí? Recordemos que en la votación 2018, pues son los gobiernos más votados, tanto en México como en Veracruz. Eso legitima la autoridad, pero además ha venido avanzando la simpatía de la gente por estas tendencias. Y en Veracruz, bueno, ahora vemos municipios ya pues con la misma formación política. Y bueno, el norte del estado, Pánuco, pues es icónico, ¿no? Son gobiernos que venían de otra postura, en la que difícilmente era permitido un gobierno de izquierda. Entonces, bueno, hoy se pinta de una ideología distinta. Sí. ¿Qué nos dice eso? Hay detrás una sociedad que quiere un cambio. Oiga, doctora, ¿y en los ensayos cuánto va a durar el informe? Ya estuvimos con términos técnicos, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Ya lo ensayaron, ¿no? ¿O no, todavía no? Ay, bueno. Un avance. Nadie nos está viendo ahorita. Además, se apoya mucho en video, ¿no? También Bueno, como les mencionaba, el gobernador siempre está muy al tanto, entonces siempre habla con su gabinete al respecto, pero la verdad es que el señor gobernador no es que necesite una super mega preparación previa, él está como muy al tanto de todas las datos, cifras y movimientos, así que en realidad la preparación con él fluye bastante bien. ¿Acepta sugerencias? Ah, sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar el informe? Ah, bueno, seguramente han durado alrededor 45, de 40 minutos, una hora. ¿Más o menos? Sí. Ajá. Sí. Sí, que es un tiempo, consideramos, suficiente. Pues es una relatoría, no es el informe. Sí, por supuesto. 8 horas, como los que hacen los para eso están las comparecencias, ¿no? Las glosas de cada secretario para ampliar la información. Entonces, es una manera sintetizada y, como mencionabas, ¿no? Para que la gente pueda captar y ver en qué... Claro. ¿Cuáles han sido los cambios? Los detalles principales. ¿Usted le teme al Guacamaya Leaks, que pudiera pasar algo ahí dentro de la oficina del programa de gobierno? No, claro que no. No, por supuesto que no. La verdad es que, bueno, ya el presidente mencionó que será un informe, pero suena muy poco verídico. Perfecto. Memo, tenemos prácticamente un minuto para ir a corte. Gracias. Comentar, es válido con estas fórmulas que nos estaba comentando de medición de resultados. Y dice el dicho popular, las comparaciones no son buenas, pero son necesarias. Sí. Siempre es bueno mirar atrás y comparar, independientemente de las variables que en otras administraciones pudieron haber tenido o no, claro. Y con las variables que incluso esta nueva administración pueda tener, porque además 2 años de pandemia, insisto, frenó muchas cosas. ¿Siempre es importante esa medición, esa retrospectiva? A nosotros nos gusta hacerla, repito, usamos diferentes fuentes de información, pero bueno, si esta es la fuente oficial, nos parece necesario retomarla, ¿no? Entonces, sí nos parece propia una comparativa en el hecho de, a ver, llegamos por un mandato ciudadano de hacer un cambio en ciertas formas de hacer las cosas. De manera que si nosotros podemos retomar, a ver, ¿qué estaban haciendo? Cambio, doctora, costó. Sí, ha costado mucho. Sí, ha resistencia. Sí. Y yo creo que es parte de lo mismo. Vengo comentando, a ver, venimos de un sistema neoliberal con cierta forma de hacer las cosas, incluso entre el funcionariado público.
ya ha dicho el presidente, de pronto la función pública parece como un elefante reumático. Y a veces pasa eso, cuesta trabajo mover. Siendo del mismo equipo. Sí, por supuesto. Sí, ¿dónde están las reumas del estado de Veracruz? Ay, híjole, yo creo que lo que falta... Lo dejamos en suspenso, después de una pausa, lo comenta. Está platicando una charla muy interesante la jefa de la Oficina del Programa de Gobierno, la doctora Waltraud Martínez Olvera, en menos de un mes, no, en más de un mes y 3 días, el cuarto informe de resultados será entregado al Congreso. Ahorita regresamos. ¿A poco no venimos como de rayo? Rapidísimo regresamos a este espacio de reflexión, este intercambio de puntos de vista que se llama A 8 Columnas, platicando con la doctora Waltraud Martínez Olvera, la encargada, la jefa de la Oficina del Programa de Gobierno. A ver, Memo, ¿qué pregunta hiciste antes del corte? Ok, decía hace un momento la doctora Waltraud que se ha comparado incluso a nivel federal toda la estructura o el organismo de gobierno con un elefante reumático. Entonces yo le quería preguntar aquí en Veracruz cuáles son las reumas, dijeran, con las que se han encontrado. Sí, lo que a mí me parece es que precisamente por venir de un modelo distinto de operación, pues se crearon una serie de reglas, a veces que no permiten la operatividad. Eso por un lado. Por otro, bueno, pues el funcionariado público pues está hecho después de muchos años de trabajar en un esquema, pues está hecho ese esquema. Entonces habituar a todos los niveles de responsabilidad a una forma distinta de hacer las cosas no es fácil. O sea, lo que típicamente uno se encuentra es que así se ha hecho siempre. ¿Y qué secretarías son las que dan más lata? Por ejemplo, ahorita que tienen que estar compilando la información para el informe, ¿cuál, digamos, es la más remisa o bueno, aquí hay dos cosas. Típicamente para estas tareas pues trabajamos con personal que ya viene, digamos, alineado a abonar a los parámetros de esta administración. Sin embargo, pues depende de una serie de elementos, recurso humano, material y reglas de operación que ya estaban establecidas. Entonces, cambiar las reglas de operación, infinidad de pequeños detalles dentro de cada dependencia, ha costado trabajo. O sea, al final te lleva tiempo cambiar la normativa para que puedas operar apegado a ley, pero bajo nuevos parámetros pues más productivos, digámoslo así. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Estos caminos que está promoviendo el presidente de la República, estos caminos artesanales, que aquí nos costó mucho trabajo llevar a cabo, porque de pronto hay reglas para el cómo se tienen que hacer contrataciones y devengar ciertos recursos que te impiden bajar más rápido los apoyos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un poco o mucho, esas son las cosas que de pronto se tienen que ir solventando. Pero que si no se cumplen, se incurren en algunas faltas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues además son aparatos, ¿no?, que tienen que ver con la coordinación de 3 niveles de gobierno. Oiga, hace un momento también comentábamos que a usted que le toca revisar, digamos, cuál ha sido el avance de las diferentes secretarías, como haciendo cortes de caja, por decirlo así. ¿Ha detectado también por ahí alguna información que a lo mejor no cuadre o que puede estar como que levantar ciertas sospechas? ¿Y qué pasa ahí? ¿Lo reporta? ¿Qué ocurre? Nosotros todo el tiempo verificamos la información que nos entrega y pedimos diferentes fuentes de verificación. Entonces lo que hacemos, todo el tiempo seguimos la información de todas las áreas en sus redes, en sus plataformas y en la que nos entregan. Entonces tenemos que verificar que todo cuadre. Cuando algo no cuadra, por supuesto que preguntamos, cuestionamos, solicitamos la evidencia y bueno, pues afortunadamente ahí encontramos que si hay errores, pues se
realice la información adecuada. Encontramos también la oportunidad de corregir, ¿no? Quizá acciones que se desvían, ¿no? de lo que es el parámetro de esta administración. Entonces, pues sí nos permite que las áreas vayamos coordinadas, ¿no? Ese es un trabajo arduo. Doctora, pero y con este método de solicitud de información de ustedes hacia las dependencias, las secretarías, evitan, por supuesto, que el informe lleve errores, pero evitan también después el cuestionamiento duro, crítico, de legisladores incluso, aunque ahí se gesta también la glosa del informe, cuando lo que dice en el informe sí esté materializado, sí esté debidamente cotejado. Sí, bueno, justo es lo que buscamos. De hecho, precisamente pasar este esquema más fotográfico ha sido para evitar más bien para abonar a la confianza y a la transparencia. Entonces tenemos dos momentos. Este es un momento en que se entrega el informe hasta cierto corte, por ejemplo, el tema más discutido es inversión pública, con evidencia fotográfica, pero eso no es suficiente para nosotros. Contamos con el Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas, es una plataforma abierta. Ahí, en cualquier momento del año, cualquier ciudadano podemos entrar y verificar los indicadores de los que hablo, pero también la inversión pública con geolocalización y fotografía. Entonces, ese siguiente ejercicio se carga con pues unos meses de retraso, precisamente cuando cierra el ejercicio fiscal, y es cuando se carga todo lo que es obra pública. A mí me parece, digo, hasta cierto punto, a veces la gente, está bien que cuestionemos, es correcto, y yo invitaría, ¿no?, a verificar estas fuentes de información, que tratamos ser todo lo minucioso posibles para evitar estas, pues quizá dudas, que es bueno que tenga la población y que cuestione, pero que también se informe, claro, ¿no? Entonces, pues creo que con este sistema tenemos un informe más completo, más transparente, de dónde están los ejercicios por año fiscal, geolocalizado, con referencia. Entonces, claro, doctora, este informe, y me parece que ya se lo había preguntado también en algunos otros momentos, ¿lleva un certificado, un ISO, algo por el estilo de que lo que verdaderamente está plasmado, en este caso en el cuarto informe, sí va correcto, sí lleva metodología, sí hay cruce de datos? Totalmente. Bueno, el ISO es una norma que te certifica un proceso que tú estableces. Desde que surgió el sistema del CICI, ¿no?, que está llevado a cabo o propuesto por la Contraloría para verificar procesos, pues nosotros lo implementamos en toda la dependencia, y un área específica es el informe. Nosotros hacemos varios mecanismos para corroborar información hasta donde nos es posible. Por eso decía, seguimos a las áreas en redes, en plataformas, en información que nos entrega, y cualquier información que no cuadre, la cuestionamos. Y la cuestionamos porque lo que tenemos una línea clara, y así lo ha pedido el señor gobernador, es ser transparentes y ser honestos. Y han llegado incluso a una Contraloría, un ORFIS, hasta un inicio de una demanda, por ejemplo. Nosotros no llegamos a ese punto, sino a verificar que toda la información que se pone a disposición, al ser verificada, sea la real, ¿no? Entonces, por supuesto que hay errores humanos también, ¿no? Entonces, cuando se detectan los errores, pues se corrigen. Nos sirve mucho como administración tener todos estos controles de diferentes tipos para, pues, seguir precisamente entregando resultados verídicos. Eso es lo que siempre ha puntualizado mucho el gobernador. ¿Por qué tanta duda de la ciudadanía? Porque desgraciadamente venimos de un vicio, ¿sí?, de administraciones que mintieron mucho. Entonces, toda esta, ¿qué será?, construcción, ¿no?, de tratar de ser claros, de tratar de decir las cosas con la mayor transparencia, es precisamente abonando a la confianza. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades del informe?
Bueno, las fortalezas, que hoy es un lenguaje ciudadano, que es abierto a todo tipo de lector, que trata de hacerse de una manera pues un poquito más amigable, mucho más visual, rápida, tiene más elementos de verificación. Me refiero a dónde poder sustentar, ¿no? Por ejemplo, las obras en la plataforma que las tenemos geolocalizadas con foto, me parece que podemos entrar ahí, a ver, aquí está esto, y si yo lo quiero corroborar, voy a ir a esa dirección exacta, me están dando los montos, me están dando la dirección, entonces puedo hacerlo. Entonces creo que eso genera confianza. ¿Qué encontramos antes? Les decía yo hace rato, mucha narración a futuro sin fuentes de verificación. Entonces, creo que eso es un cambio sustancial, una fortaleza. A mí me parece muy efectivo que escuchemos, bueno, que se cumpla tanto la parte legal ante el Congreso, pero aparte escuchemos al Ejecutivo del Estado hacer de voz propia este informe, también con fuentes de verificación, ¿no? ¿Qué más? Pues áreas de oportunidad, pues a lo mejor al estar yo al frente, ¿verdad? Me cuesta verlas, pero siempre queremos hacer las cosas quizá con un mayor estándar de calidad, ¿no? Entonces, vemos en los informes siempre estamos a tiempos distintos entre el cierre de un ejercicio fiscal y la entrega de un informe. Entonces, cuando no tienes los mismos tiempos, estás dando por aquí cierta información y por acá ya cambió. Entonces, eso siempre genera vacíos, o sea, ciertos vacíos, pues que a lo mejor a la población le parezcan, pero ¿cómo va a ser que en febrero me dices tal información y en el informe? Pues sí, porque yo te estoy dando información que probablemente cortó el 10 de octubre. Sí. Entonces, tratamos de subsanarla con la plataforma de acceso abierto, ¿no? Pero al final, al estar a destiempos, pues siempre pues genera cuestionamientos. Sí. ¿Le tiene usted confianza a su equipo? ¿Ha tenido cambios en el equipo interno? Sí, bueno, eso es natural, ¿no? ¿Sí? Yo creo que siempre buscando mejoras, vas exigiéndole a tu equipo de trabajo, y yo soy muy exigente. Entonces sí hemos tenido cambios en el equipo de trabajo. Actualmente son 4 direcciones en el área, son 4 directoras, la verdad que muy eficientes. Creo que finalmente se conformó un equipo bastante exigente. Oiga, doctora, si esto fuera un guión de una película, ya no estamos en el planteamiento del gobierno, ya estamos en el desarrollo, porque ya pasamos más de la mitad y nos estamos ya perfilando, el gobierno se está perfilando ya hacia la parte, digamos, climática y el cierre. Y ya hacia el cierre precisamente viene el tema que será para finales de 2023 y obviamente todo 2024, ya un año electoral. ¿Qué tanto puede afectar, qué tanto puede hacer que se estanquen los proyectos de gobierno, como ha pasado tradicionalmente, que hay campañas, nadie se mueve, nadie hace nada, porque todo lo que se hace puede ser considerado de un tema político? ¿Cómo hacerle para que no se contamine este gobierno hacia la recta final con esa parte? Sí, bueno, pues aquí el gobernador ha sido muy claro y creo que la postura de él es la que nos va a dirigir al resto. Sí tiene... Me parece que todos como ciudadanos hemos visto unas formas de actuar distintas, ¿no? Incluso al principio muy criticadas porque no venía con estos mismos esquemas. Y él ha sido muy claro, o sea, venimos aquí nadie se mueve porque viniste a un compromiso y lo terminas, ¿no? Pero le late el corazoncito a la gente, ¿no? ¿A dónde la vamos a ver a usted en el 2024? No, terminando de entregar el último informe del señor gobernador, si me lo permite. Senadora, no. Candidata a diputada federal, no. Nada. No. Yo tengo algo muy claro. O sea, yo llego aquí con la confianza del señor gobernador, que le agradezco muchísimo que al día de hoy me sigue proporcionando esa confianza de darle resultados. Pero usted ha dado resultados y eso, a lo mejor debe haber ya encuestas internas donde usted puede estar ya no, para nada, yo estoy totalmente fuera de ese contexto. Muy contenta con el trabajo que me han permitido desarrollar. Creo que se sientan buenas bases para una continuación de un proyecto muy noble,
¿sí? De un proyecto que espero que siga por ese camino y que lo que me ha correspondido hacer creo que se queda firme para justo demostrar resultados objetivos en los que la población. Pero las fuerzas vivas dicen, Walter, necesitamos de ti que tú nos representes en la... No me han dicho eso. En la cámara alta, en la cámara baja, una mujer. Las fuerzas me han dicho... ¿No? Quédense ahí hasta que terminen su trabajo porque a eso vinimos. Entonces, a eso vamos. Oiga, doctora, ¿cuántas personas intervienen para hacer un informe? Bueno, en la oficina tenemos un área, ¿no? A cargo, bueno, 2 áreas, son 2 direcciones que convergen en el informe, pues son casi 40 personas. ¿40 personas? Casi. Nada más de esto, de su área, digamos, ¿no? Sin contar a todas las demás secretarías. Sí, claro. Sí, nosotros, bueno, trabajamos con todas las áreas, pero mi equipo fuerte, pues, es multidisciplinario, ¿no? Analistas estadísticos, economistas, revisores de texto, por supuesto, de discurso. Todos hechos por una convocatoria desde el 2018-2019 que usted empezó a abrir en los medios, ¿no? Empezó a traer a gente especializándose en eso. Sí, eso también me parece importante. Esta administración le está dando la oportunidad a la gente, ¿no? Que quiere sumar de manera honesta, de manera oportuna. Y yo, la verdad, es que estoy muy contenta con mi equipo de trabajo. ¿Cambios hechos? Sí, por supuesto que sí. Porque, ¿cuál es la exigencia para mí? Bueno, que estemos claros de que aquí no venimos a un bien personal, sino a construir las bases de un bien común. Eso es para mí prioritario. Okay. Mencionaba hace un momento que es importante revisar lo que se hizo antes, ese comparativo, incluso con gobiernos anteriores, pero por ejemplo ya con el comparativo con ustedes mismos, digamos, viéndose como un espejo en estos 4 primeros años, ¿cuál es la autoevaluación que ustedes tienen? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué le cambio? ¿Qué no le cambio? ¿Dónde consideran que a lo mejor han tenido algunos fallas, por decirlo así, cosas que deben de modificar? Bueno, el Plan Veracruzano nos marca una línea. Entonces puedo hablar de aspectos en los que hemos avanzado muy bien, ¿no? Finanzas, seguridad, el tema de género, la reducción de brechas sociales, por mencionar algunos. Y tenemos otros en los que, dadas las circunstancias que nos ha tocado, en las que hemos atravesado, pues tenemos que seguir esforzándonos para lograr niveles al menos prepandemia, ¿no? Educación, salud, el aspecto laboral. Y otras en las que afortunadamente nos ha ido mejor de lo que esperábamos. ¿En qué sentido? El tema de derechos humanos, llega el gobernador con un compromiso, vamos a resolver el tema de crisis por desaparición y atención de derechos humanos, por ejemplo. Los primeros minutos de esta adelante, vamos a resolverlos y todos queríamos que se hiciera de la noche a la mañana y de repente que nos encontramos en la administración pública. Absoluta falta, ausencia de capacidades técnicas, ni recurso humano, ni aquí, ni en... Que entendiera cómo se hace una búsqueda, ni instrumentos, ni presupuesto, cómo lo construimos, ¿no? Entonces, pues básicamente ha pasado este tema de no existir, de no haber evidencia incluso en los informes de que hubiera un trabajo serio, siendo un problema social de muchos años en Veracruz, no que iniciara con esta administración. Hoy se han construido capacidades, ¿sí? Desde cero, ¿sí? Desde capacitar a la gente, desde contratar al funcionariado, de inyectarle presupuesto y tenemos 95 millones anuales tan solo para una oficina que atiende esos temas. Que antes no lo había. Que no existía, ¿sí? Entonces, este es un tema en el que se ha hecho una ampliación de capacidades sustantivas en todos los sentidos y que ha dado muy buenos resultados. Y poco se habla del tema, pues porque es un tema, híjole, muy delicado, ¿no? Álgido, porque al final tiene que ver, pues, con una afectación a una familia. Sin embargo, la verdad es que hay que reconocer que veníamos de un Estado que era un tema que no tocaba por conveniencia, ¿sí? Ocultado totalmente, a pesar de un problema social fuerte. Y hoy, pues sí, vemos que hay anuncios de búsqueda, sí, porque hoy se importa encontrarlos. Entonces tenemos un 70% de localización, o sea, ¿es alto? Cuando eso no existía, ¿sí? Entonces todo fue construido, sí, por el interés de un gobierno que sí le interesan los derechos humanos, ¿no?
el tema de género es otro, ¿no? O sea, nos ha puntuado mucho mejor de lo que esperábamos. Independientemente de los puestos públicos ocupados por mujeres en puestos de decisión, que se amplió bastante, ¿no? O sea, pasamos a... Ya estamos casi en paridad, al 42% de puestos públicos ocupados por mujeres de alto nivel. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, históricamente en Veracruz eso no había sucedido, ¿no? Pero además hoy estamos viendo que las oportunidades de ingreso para la mujer subieron en un 6%. El ingreso monetario está puntuado mejor que el de los hombres, perdón, pero sí. Pero es en esta administración, en este periodo. ¿Qué más estamos viendo en el tema de género? Hablaba yo de percepción de seguridad, mejoró, pero mejoró más en las mujeres. Es la mejor puntuación histórica desde 2015, desde que se mide. Desde hace 7 años. Sí, desde que se mide, desde que inició ese indicador. Y es ahorita, ¿sí? Nunca había bajado y mejorado y por fin mejoró en más de 8 puntos. Entonces, solo menciono algunos temas en los que ha habido positivos, es decir, el cambio de enfoque, la reivindicación de las luchas sociales por los derechos está siendo una realidad y se reconoce que todavía falta mucho y por eso creo que lo importante es que hoy se están construyendo las capacidades para una continuidad acertada. Doctora, en términos prácticos, ¿qué tipo de informe es el que el ciudadano veracruzano va a escuchar, va a ver el 15 de noviembre próximo? Pues es un informe honesto, es un informe que busca diferentes mecanismos para hacerlo más transparente y confiable, es decir, que puedas buscar la evidencia lo más posible. En otro momento les muestro. ¿Y entonces, a los otros. Entonces ya se acabó la corrupción. Yo creo que hay una lucha importante al respecto. Yo puedo dar datos, ¿no? A ver, INEGI hace una medición, pero ¿qué otra información nos puede decir que hay una lucha constante y efectiva por el abatimiento de la corrupción? Y el gobernador y el presidente dicen, ¿se barre de arriba hacia abajo? Sí. Bueno, ¿qué pasa con la corrupción política que implica el desviar un presupuesto que era para un centro de salud, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué evidencia tenemos de que eso no está sucediendo? Uno, la cantidad de obras en recuperación de los servicios de salud, por supuesto, el abatimiento de las brechas de desigualdad que tiene que ver con combate a pobreza, que nos ha puntuado en positivo. Básicamente lo que mide es que el recurso lo destinaste a lo que era. Les ponía yo un ejemplo hace rato. El aspecto de la mejora de la deuda y por las calificadoras externas, eso te habla de confianza en el inversionista y ha sido gracias al saneamiento de las finanzas. Después de pasar en la época de Duarte, de que Veracruz realmente fue el pretexto por el que la Secretaría de Hacienda le puso candados a todos los estados por su nivel de endeudamiento, hoy le dimos la vuelta, ¿sí? Y eso fue desde el primer año. Entonces, son evidencias, ¿sí? El mismo IMCO, que es una instancia externa, ha calificado, ha subido 20 puntos el Instituto Mexicano de Competitividad. Así es, que es un sistema de decisión muy neoliberal, pero bueno, es lo que hay hoy. Y él nos ha puntuado en 20 puntos arriba en cuanto a transparencia en el manejo del recurso presupuestario. Entonces, son evidencias, sí, que indirecta o indirectamente nos están diciendo hay un combate real a la corrupción política. Seguido también vemos que en sus redes sociales el gobernador constantemente sube videos desde donde están realizando las obras de las comunidades, municipios, y maneja esto de que es un gobierno que tiene ya el histórico de récord de obras. ¿Lo han medido también esto? Digamos, sí, ¿está comprobado Sí, lo hemos medido y, por ejemplo, además de ser mayor número de obras, yo quiero resaltar que en el tema de infraestructura carretera se ha mejorado, se ha ampliado y bueno, todos diríamos así de veras, sí, aunque no lo crean. ¿De veras? Sí, aunque no lo crean. Pero ¿esto de qué nos habla? Sí, de lamentablemente muchos años en los que pues el presupuesto se falseó. Sí, yo tengo una evidencia muy clara de un texto de informe
administraciones anteriores, donde hace un supuesto convenio para electrificación rural por 400 millones de pesos. Y cuando buscas en inversión pública y buscas en nuestras fuentes, nunca llegó ese dinero. ¿El Nunca gobierno cayó. fue? ¿Con quién? Duarte. Sí. Entonces, nunca cayó. Entonces, lo que tenemos ahorita, digo, versus y hablando solo de electrificaciones, en este año, más de 2,000 acciones de electrificación que llegaron a 8,000 personas, nada más en este año. Pero si nos vamos a los 4 años, pues ya es una suma muy superior. Y con un recurso que realmente era el que tenía que destinarse, ¿no? Claro. Doctora, por último, también preguntarle, investigadores, académicos, estudiantes, pueden comprobar los datos de este informe. Es un informe de transparencia, porque he escuchado que a eso le está apostando. Sí, yo trabajo mucho al respecto, ¿sí? Les decía yo hace rato, el sistema gubernamental tiene distintos tiempos, ¿no? Uno es el tiempo del informe legal, el otro del cierre de año presupuestal, etcétera. Entonces genera de pronto vacíos. Entonces vacíos de meses de información. Hemos buscado mucho los mecanismos para cerrar esos vacíos y poder ponerlos a evidencia de la población. Doctora, pues nos quedan ya prácticamente 30 segundos. Desearle lo mejor de lo mejor. El 15 de noviembre entonces se entrega este cuarto informe ya. Así es, por ahí estaremos entregando el informe al gobernador y seguramente después, al siguiente día, escuchando su informe ciudadano. En Pánuco, ¿no? El 16. En Pánuco. ¿Regresa en otro momento? Pues encantada de la vida cuando me inviten. ¿Y entonces el 24 qué? Nada, ¿no? ¿Los 24? ¿Nada? No, pues esperando entregar de la mejor manera posible este encargo que me hicieron. Doctora, muchas gracias. Siempre muy generosa con este espacio. Muchas gracias. Miguel Memo, ¿regresas? Por supuesto, cuando me inviten. Perfecto. Gracias. Tú no tienes de otra. ¿Cuándo te vas, no? Sí. No, jamás. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a usted. Muy buenas noches.